muy breve. Sé que la historia da para desarrollarla mucho más y que de mi parte quisiera contarles todos acerca de mi tierra y de mis orígenes, pero bueno, el tiempo nos apremia un poco y quisiera no irme de acá sin poder contarles un poco de esto. Ahí está. Bueno, primero quisiera ubicarlos en espacio del lugar al que les voy a hablar. Yo vengo de la provincia de Santa Fe, de una ciudad pequeña llamada El Trébol, de unos 20.000 habitantes, que se ubica en el Punto Rojo, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, un país ubicado al sur de América. En cuanto a la cultura, la diversidad de la cual les quiero hablar, quisiera rescatar dos cosas muy importantes. Primero, que la cultura y su diversidad es un principio de apertura y tolerancia en todas las comunidades del mundo. No solamente internamente en el país, sino que para poder hablar hoy en día con ustedes y que ustedes puedan escucharme, comprenderme, tiene que haber un diálogo entre culturas, y eso es posible gracias a la diversidad. Si no fuera por esto, nunca podríamos relacionarnos de esta manera. Y por el otro es que engloba a un montón de personas, no solamente a quienes la manifiestan y quienes la llevan adelante, sino que a todos los que están bajo de esos términos son parte de esta cultura. Bueno, para hablarles un poco de cómo se compone la cultura argentina, lo dividimos en tres periodos: el periodo colonial, el periodo independiente y el periodo actual. El periodo colonial remonta a la llegada de los españoles a nuestro territorio y a la conquista del mismo. El territorio argentino ya estaba poblado por nativos, por indígenas, que tenían su propia cultura totalmente independiente y original, y se extendían a lo largo de todo el territorio. Cuando llegan los conquistadores, abarcan esta gran parte a raíz del puerto de Buenos Aires, intentan llegar y comunicar con el resto del territorio, pero dejaron algunas regiones que permanecieron bajo dominio indígena durante muchos siglos más, como ser la Patagonia, la región pampeana y la región del Chaco, que hoy en día muestran esas raíces aborígenes que tanto representan a ese pueblo, y que, si bien luego sucumbieron ante el dominio español, pudieron mantenerse en pie durante mucho tiempo y con mucha fuerza. También hay que mencionar que en este periodo es donde arriban los esclavizados africanos, quienes también trajeron su cultura y está presente en algunas partes de nuestro país. Después llegamos al periodo independiente, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde, debido a algunas cuestiones económicas, políticas y sociales, se da el arribo de muchos inmigrantes, principalmente italianos y españoles, a nuestro territorio. Gracias al ferrocarril, estos pueden alcanzar todos los rincones del territorio y poder trabajarlo, ya que el territorio era tan vasto, tan amplio, que el gobierno invita de esta manera a los inmigrantes a que vengan a trabajarla y que puedan hacer de esta tierra propia. Y en ese proceso es donde también traen su cultura, donde se terminan estableciendo, y que también influyen esto que hablábamos del periodo colonial, de las raíces españolas e indígenas que ya había, y se terminan mezclando para continuar enriqueciendo nuestra composición. Ahora, puntualmente, del lugar del que vengo, del Trébol, provincia de Santa Fe, tenemos una gran influencia del Piemonte italiano. La gran mayoría de nuestros ancestros provienen de esa región, y eso se nota mucho en nuestras costumbres, en nuestra lengua, en nuestros dichos, están siempre muy presentes. Que fue gracias al ferrocarril, de lo que les comentaba, que llegan a la tierra donde nací, y
si bien no era muy apta para el cultivo y no iba a favorecer que ellos estén en esa región, aún así ponen empeño porque ven el que se puede sacar provecho, que es potencial esta tierra, y la terminan trabajando y la hacen propia. Aparte de lo laboral, ellos también tenían su cultura, tenían sus raíces, tenían su identidad. Vestimentas, juegos, comidas, su lengua, que son diferentes factores que terminan influyendo a lo que teníamos ya en Argentina y generan una nueva cultura, que es la cultura de la cual descendemos la gran mayoría de los argentinos, y en especial en mi región es así. Y bueno, quisiera comentarles un poco de esta mixtura de culturas, tanto europea como americana. La foto que está debajo es una imagen que pertenece a mi familia. Entre esos niños que están ahí a punto de realizar una danza tradicional argentina se encuentra mi abuela, que siendo muy pequeña, con 8 años, participaba de un acto en su escuela rural. Y bueno, esto da evidencia de que si bien sus padres eran italianos y venían de Europa, el sentido de nacionalismo y la identidad argentina ya estaba presente y era muy inculcada en los colegios. Bien. Bueno, acá incorporaba mi árbol genealógico, mis ancestros, para poder también demostrar todo esto de nuestras raíces. De cómo nuestros ancestros que vinieron de diferentes lugares del mundo ayudaron a componer la identidad que tenemos hoy. Y bueno, ahora hablando un poco de las corrientes inmigratorias que siguen llegando a nuestro país y que siguen modificando, no puedo dejar de mencionar a los países latinoamericanos que eligieron nuestro país para vivir en las últimas décadas y que también lo están volviendo propio, o sea, lo comparten y lo quieren del mismo modo que lo haría un local, y que bueno, fueron ayudando a una nueva diversificación de nuestra cultura. Y si bien son comunidades que hoy en día están un poco cerradas, que no se abren tanto a la comunidad, creo que podemos imaginar un poco cómo sería futuro, porque la historia nos lo demostró, de qué es lo que puede pasar si ellas se abren y pueden compartirnos un poco de su cultura y entre todos conformar una nueva. Y bueno, para finalizar, quería mencionar todas las etnias y colectividades nativas y extranjeras que componen mi país, la Argentina, y de las cuales todos estamos muy orgullosos de formar parte. Muchas gracias. A Graziela, né? A professora Graziela Pons, presidente da IOV da Argentina, também gostaria de se pronunciar. Por favor, le gustaría pronunciarse. Complementa a apresentação do Valentim. Completa la información que Valentín nos pasó ahora hace poco. Me está diciendo 3 minutos. En 3 minutos puedo decirles que mi vida comenzó transitando por 2 caminos paralelos. Por un lado, una historia familiar que heredé, que es de donde nací, con un fuerte sello artístico. Familias de músicos, bailarines, artistas, pintores. Y que eso me llevó desde la infancia a imaginar la vida en una puesta escénica, en un teatro, en un escenario o tocando el piano. Pero la otra línea paralela tuvo que ver con mi formación profesional docente, soy maestra, y en algún momento de ese camino de las 2 líneas paralelas se encontraron y ahí es donde realmente explotó lo que hoy, con mis muchos años de edad, tiene que ver con el trabajo
que estoy realizando y Valentín, por ejemplo, es uno de nuestros alumnos. Y me refiero a que en esto de las culturas tradicionales y populares hay una enorme franja etaria que son los portadores de la cultura y de los saberes vivos. La gente mayor que vive, cuyas historias están en sus voces y en la transmisión oral. Entonces es ahí donde se juntaron definitivamente y explotaron en arte estos dos caminos. Porque ¿dónde se nutre el artista? El artista se nutre de su propia praxis, de su propia vida vivida, y tiene que ver con los saberes del pasado reciente, porque los saberes del pasado distante están en los libros. Un antropólogo africano nos dice que cuando un viejo se muere sin haber hablado y transmitido sus saberes, es como una biblioteca que se quema. Y nosotros no debemos permitir que esas bibliotecas vivientes se quemen. Tomamos esos saberes populares vivos y los convertimos en obras de arte, y es ahí donde mis dos caminos realmente se potenciaron, y hoy puedo decir que trabajo con niños desde los 5 años hasta adultos de 92 años, donde intergeneracionalmente se nutren los saberes, y el arte es arte con identidad. Porque si el arte no tiene identidad, dejamos de ser para hacer. Y no es solo hacer, tenemos que ser. Mi trabajo es arte con identidad. Pasaron los 3 minutos y muchísimas gracias. Me dicen que me queda 1 minuto. En ese minuto... que se me va el tiempo. Estar en IOB a mí me posibilita, y cuando digo a mí, nunca soy yo sola, somos un equipo de trabajo fantástico, un equipo docente que trabajamos con adultos mayores por un lado, otro equipo docente que trabajamos con niños, con adultos y con artistas. Estar en organizaciones como IOB nos posibilitan no solo espacios y tiempos como el de hoy, aquí, con todos ustedes, con vuestros saberes, que a lo mejor hoy tenemos sueño y no nos damos cuenta, pero cuando volvamos a nuestros países nos vamos a dar cuenta de cuánto hemos aprendido todos nosotros unos de otros. Y el placer de venir con un joven que tiene solamente 17 años y que decide transitar desde su historia familiar para hablar de diversidad cultural. Así que muchas gracias, IOB, muchas gracias, profesor Ariel, que me acompañó, gracias, Valentín, gracias, IOB.